Bueno, compañeras, compañeros, buenas noches. Yo creo que podemos ir comenzando. Muchas gracias por la invitación, por la participación. Bienvenidos a todos a esta tertulia que se organiza desde el colectivo Antorcha, aquí en el Carmen de Iboral, con el fin de charlar sobre algún tema pues, que nos interese, que nos parezca chévere, que sea de nuestra incumbencia. Esta serie de tertulias las hemos venido desarrollando desde hace varios años. Digamos que en esta ocasión el tema que nos invita es el de los consejos municipales de juventud. Hay muchas personas de diferentes municipios del oriente antioqueño, personajes pues, representativos en la vida pública, también otras personas integrantes del colectivo Antorcha, de otros colectivos aquí en el oriente antioqueño, con el que la idea es como que charlemos de una manera muy informal, de una manera muy relajada, sobre qué es lo que nosotros empezamos como a vislumbrar en este panorama político en cuanto a al escenario político de las juventudes y cómo podemos empezar a hacer una incidencia mucho más efectiva desde esos escenarios alternativos, que es desde donde los cuales nosotros empezamos a participar. Entonces, básicamente la idea es como que vayamos charlando, vayamos contando más o menos las experiencias. Para eso hemos invitado a varias personas de diferentes municipios del oriente antioqueño. Contamos con invitados de La Ceja, de Marinilla, de Abejorral, de San Vicente, que de cierta manera, y otros municipios, no me acuerdo de todos, con el fin precisamente de ir mirando, que vayamos charlando sobre ese panorama político electoral que se viene dando y cuáles son como esas perspectivas que se vienen dando y esas oportunidades en cuanto a los CMJs. Entonces, básicamente es eso. Me gustaría primero darles como un panorama general. Hay como una presentacióncita pequeña sobre los consejos municipales de juventudes y ya a partir de ahí, si quiere, hacemos la charla de una manera mucho más informal. Si quiere, ahí vamos dando la palabra, la vamos pidiendo por el chat. Entonces, voy a iniciar como con la primera parte, también con la motivación de contextualizar un poco a aquellos jóvenes que de cierta manera no han tenido como mucho contacto con el tema de los consejos municipales de juventud. Voy a hacer como un recuento muy orgánico, de manera muy general, como de qué tratan el tema de los consejos municipales de juventud. Entonces, para eso voy a tocar 4 punticos básicos. Primero, hacer como un recorrido de un marco legal nacional, es decir, cuál es ese marco normativo que sustenta este proceso de los CMJs. Luego vamos a hablar un poco sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y por qué es tan importante para estos procesos electorales que se van a llevar este año. Luego un poco los elementos más fundamentales del procedimiento para la elección y finalmente cuál es el funcionamiento de los consejos municipales de juventud. Entonces digamos que inicialmente en el marco legal nacional vamos a tener el artículo 45 de la Constitución Política, en donde se dice que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Y además el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Es decir, que los jóvenes tengan también incidencia en esos escenarios de decisión y de participación en los cuales hay incumbencia de la juventud. Digamos que esto también recoge un poco esa filosofía que tiene la Constitución del 91 y es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Es decir, que ya no simplemente participamos en la política con el voto, sino que también hay muchos otros mecanismos paralelos al voto o alternos al voto en el cual se pueden generar esos escenarios de incidencia y ese control constante por parte de la ciudadanía. Entonces, de cierta manera, hay una soberanía y un control popular constante dentro de los organismos de poder a nivel nacional. Otras leyes que también han sustentado el tema de juventudes es, por ejemplo, la Ley 375 del 97, que fue la ley de juventud que, digamos, reglamentó todo lo que ordenaba la Carta Magna del 91. A mediados del 95 se lanzó un documento COMPES donde se resaltaba o se reafirmaba a los jóvenes como sujetos de derecho. En el 99 se expedió la resolución 846, por la cual se creó la Defensoría para la Juventud, y en el año 2000 se creó el decreto 089 del 2000, donde se reglamentó la figura de los consejos de juventud y se estableció un marco para su funcionamiento. Entonces, digamos que se venía hablando, pero el decreto 089 del 2000 fue el primer decreto que reglamentó el funcionamiento de los consejos de juventud. Si nos fijamos, el consejo de juventud, como está escrito, es con S, no con C. Entonces, digamos que más que un órgano colegiado
de decisión, es un órgano de consulta y de participación, en donde de cierta manera las personas que se ven involucradas en cuanto a esos temas que son de su incumbencia entran a participar y generan escenarios de diálogo para hacer un control político constante y para, de cierta manera, generar opiniones respecto a los temas que conciernen a las juventudes. Vamos al segundo punto, que es el tema del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces, luego de una serie de leyes y decretos que se vinieron efectuando desde el 91, se empezó a evidenciar la necesidad de unificar todas estas leyes y todos estos artículos, todo este articulado normativo, en un estatuto, en un corpus estatutario. Entonces, por eso, en el año 2013, por fin, se crea la Ley 1622, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde se establece, además de los principios básicos y los derechos de los jóvenes, también esos escenarios de participación, ¿cierto? Se reafirman esos escenarios de participación y se establece un sistema de participación de las juventudes y un subsistema de participación de las juventudes. Dentro de este subsistema de participación es donde entran los consejos municipales de juventud, los consejos departamentales y los nacionales. Sin embargo, esta ley 1622 de 2013 dejó ciertos vacíos normativos, digamos que de cierta manera no hizo una reglamentación lo suficientemente precisa en cuanto a la manera en la que se elegían los consejos municipales de juventud. Sí dejó muchas más claridades en cuanto a los otros mecanismos, como son las plataformas municipales de juventud, los consejos los mecanismos de concertación y decisión, y también las asambleas populares juveniles. Pero en cuanto a los consejos municipales de juventud no quedaron muchas claridades. Entonces digamos que durante estos años se hizo un proceso de revisión con el fin de que se diera por fin un estatuto o una ley que diera las suficientes claridades para poder que se pudieran hacer las elecciones de consejos municipales de juventud de manera unificada. Digamos que esta no es la primera vez que se hace la elección de unos consejos municipales de juventud. Antes se han hecho otras elecciones, pero las elecciones que se hacían antes eran a discreción de los órganos territoriales. Entonces, cada municipio, cada alcalde decidía cuándo lo hacía, en qué momento, cuántas mesas colocaba y qué tipo de logística necesitaba para hacer ese proceso de elección. Digamos que la ley 1622 nos cumple con esa promesa que tenía el Estado de unificar las elecciones de los consejos municipales de juventud. Entonces dice, vamos a hacerlo de manera unificada, es la registraduría la que se va a encargar de hacer este proceso de elecciones y los órganos territoriales van a tener como ese apoyo. Pero el órgano principal sería la registraduría nacional. Entonces, la importancia, además de los aspectos procedimentales de la elección, este Estatuto de Ciudadanía Juvenil tiene un elemento muy importante en términos políticos y es reafirmar la categoría de ciudadanía juvenil. Es decir, a diferencia de la ciudadanía general, que es a partir de los 18 años, se establece otra categoría que es la ciudadanía juvenil. Y dice que la ciudadanía juvenil es aquella condición de cada uno de los miembros jóvenes de la comunidad política democrática, así como el ejercicio de sus derechos y deberes de los jóvenes en el marco de sus relaciones con otros jóvenes, con la sociedad y con el Estado. La exigibilidad de los derechos y el cumplimiento de los deberes estará referido a tres dimensiones de la ciudadanía: la dimensión civil, la dimensión social y la dimensión pública. En cuanto a los aspectos mucho más orgánicos, mucho más establecidos para el tema de las juventudes, de los CMJ, sería el procedimiento para la elección. Entonces, digamos que este es el calendario electoral vigente, el que actualmente, hoy por hoy, está corriendo en nuestro país. El 1 de junio se abrió la inscripción de candidatos independientes. Entonces, digamos que existen tres formas de hacer como esa elección. Más adelante las voy a comentar. Pero básicamente este 1 de junio se abrió la inscripción para los candidatos independientes, para aquellas personas que querían recoger firmas y apoyos por parte de los jóvenes para poderse postular a este espacio de participación política. El 28 de junio se hizo el cierre de esa inscripción de candidatos independientes, es decir, que hubo esos casi 2 meses, desde el 1 de junio hasta el 28 de julio, donde los jóvenes independientes que no participaban ni en partidos políticos ni en procesos o prácticas organizativas decidían juntarse y decirle a la registraduría, yo quiero sacar una lista para que me elijan como consejero municipal de juventud.
Entonces, en ese caso, se organizaba un grupo de mínimo 2 personas y máximo el número de curules a proveer. Por ejemplo, en el caso del Carmen serían 13 candidatos, iban a la registraduría y le solicitaban que hicieran una lista para ellos. Entonces, a partir de esa aprobación, ya los candidatos empezaban con la recolección de firmas, que tenía un plazo hasta el 13 de septiembre. Sin embargo, en ese casi mes son las personas las que tenían que definir si querían o no participar, ¿cierto? Después de ese 28 de julio ya no podían inscribirse más personas, pero digamos que ya los que estaban inscritos podían seguir haciendo la recolección de las firmas. Ese mismo 28 de julio se hizo la apertura de la inscripción para los candidatos por las otras dos categorías, por los partidos políticos y las prácticas organizativas. Entonces, desde el 28 de julio hasta el 5 de septiembre hubo la posibilidad de que tanto partidos como prácticas organizativas también postularan sus listas. Estas dos categorías no necesitaban recoger firmas, pero sí necesitaban una cosa: los partidos políticos, el aval del partido político, y los procesos y prácticas organizativas necesitaban el aval del representante legal, porque digamos que la condición que daba la registraduría para que las prácticas organizativas pudieran postular listas es que estuvieran legalmente constituidas. El 5 de septiembre se hizo el cierre de las inscripciones para todos los candidatos, ¿cierto? Para los que estaban pendientes, los independientes, los partidos y las prácticas organizativas. Y el 13 de septiembre se cerró la recepción de los apoyos. Es decir, hasta el 13 de septiembre había la posibilidad de que los candidatos independientes llevaran las listas con las firmas para poder que tuvieran como ese aval por parte de la registraduría para poder aparecer en el tarjetón el 5 de diciembre. Entonces, lo que viene es que ahorita el 5 de octubre va a tener la fecha límite para la designación de jurados. A partir de este 5 de octubre, las personas que estamos entre 14 y 28 años vamos a poder consultar en la página de la registraduría para saber si fuimos o no elegidos como jurados. Digamos que eso es amplio, digamos que eso es general para todos los jóvenes entre 14 y 28 años, ¿cierto? Digamos que eso es algo que nos compete a todos, ¿cierto? No solamente a los mayores de edad, sino que también personas entre 14 y 18 años podrían ser designados como jurados de votación. El 5 de noviembre se va a hacer la designación por escrito de curules especiales en este caso las curules especiales pueden ser por jóvenes campesinos, pueden ser por jóvenes víctimas, puede ser también por negritudes, ¿cierto? Puede ser por población rom, entre otros. La ley lo establece de manera taxativa. Por ejemplo, para el caso del Carmen, el alcalde municipal identificó que hay dos comunidades especiales. En este caso se va a hacer elección por candidatos de jóvenes víctimas, y también se va a hacer la elección por candidatos de jóvenes campesinos. Hasta el próximo domingo va a haber la posibilidad de que tanto jóvenes víctimas como campesinos, para el caso del Carmen, puedan hacer la inscripción de sus candidatos, porque ese domingo, este próximo domingo, se va a hacer la elección. Digamos que la alcaldía ha sido amplia y de cierta manera ha dado la posibilidad de que los jóvenes se puedan inscribir incluso antes de ese momento de la elección, que se va a llevar el próximo domingo a las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Entonces, los jóvenes víctimas pueden acercarse a la oficina de víctimas que queda en la Casa de Justicia en el Carmen de Iboral, y los jóvenes campesinos pueden inscribirse en la Secretaría de Gobierno del municipio. Entonces, simplemente con validar que son campesinos, que son víctimas, pueden ser candidatos. Ya para la votación tienen que ser de esta población, pero no tienen que acreditar nada. Simplemente asistir ese día a la Casa de la Juventud. El 5 de diciembre va a ser el día de la elección. Entonces ese va a ser ese domingo se va a organizar ciertas mesas de votación a nivel nacional para escoger a los consejos municipales y locales de juventud. Más adelante, en algunos meses, se van a escoger los consejos departamentales, y de los departamentales van a surtir al Consejo Nacional. El 6 de diciembre se inicia el escrutinio auxiliar y municipal, y el 7 de diciembre se iniciarían los escrutinios generales. Entonces, digamos que estaría más o menos una semana después de ese 5 de diciembre para poder que la registraduría del dictamen, o de cierta manera designe cuáles son los candidatos que fueron elegidos como consejeros municipales de juventud. La definición de las curules, la ley establece que no puede ser menor a 7 ni mayor a 17, ¿cierto? En este caso, se define el número de curules de acuerdo al número de habitantes. En el caso, por ejemplo, del Carmen de Iboral,
de estar por ahí, alrededor de los 53.000, no, yo creo que más, los 60.000 habitantes. Entonces entramos en esa segunda categoría. Por lo tanto, el número de consejeros que va a tener el Carmen de Iboral va a ser de 13. Las modalidades en las que se pueden inscribir los candidatos, como lo había mencionado anteriormente, puede ser por partidos políticos, por procesos y prácticas organizativas, es decir, ya sean asociaciones, corporaciones, en donde al menos el 30% de las personas que constituyen como tal las actas constitutivas de esa organización sean jóvenes, ¿cierto? Esa es como la validación que da la registraduría. Y los jóvenes independientes, que son jóvenes que de manera autónoma, deciden elegirse por medio de las firmas. La manera como se van a asignar las curules, por ejemplo, para el caso del Carmen, que son 13 consejeros, el 40% de 13 sería 5.2. Entonces, redondeándolo sería 5 curules. Entonces, los independientes van a tener 5 curules en el Consejo Municipal. Los procesos y prácticas organizativas, por ley, tienen un 30% de curules. El 30% de 13 sería 3.9, por lo tanto, se redondea a 4 curules. Y los partidos o movimientos políticos son el 30% del número de consejeros. Si nosotros decimos que son 13 consejeros, el 30% de 13 sería 3.9, por lo tanto, redondeándolo sería 4. Ahí daría el total de 13 curules. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos que estas son las curules que se dan a las listas que se inscriben, en este caso por las modalidades tradicionales. Sin embargo, como hay curules de cierta manera que se designan de manera especial, estas curules pueden cambiar de acuerdo al número de personas o al número de curules especiales que existan. Si el número de curules es impar, es decir, que hace que, por ejemplo, este 13 sea 14, entonces habría que aumentar el número de curules a proveer y estos porcentajes se reponderarían. Entonces, si por ejemplo en el Carmen solamente hubieran jóvenes campesinos, no hubieran víctimas, suponiendo, el número de curules sería 14, porque serían los 13 que dice la ley, más 14, que sería esa curul adicional. Por lo tanto, como no puede dar un órgano colegiado, no puede ser impar, entonces se tiene que aumentar el número de curules. Entonces entrarían a ser 15 curules. Como en este caso el Carmen tiene un número de curules especiales par, es decir, serían jóvenes campesinas y jóvenes víctimas, nos da un número total de 15 curules. Por lo tanto, como es impar, no hay problema. Es decir, el órgano colegiado tiene capacidad de decisión porque es un número impar y por lo tanto no se reponderaría este número de consejeros. Entonces sabemos que en este caso van a ser 13 consejeros elegidos por voto popular, más 2 que van a ser elegidos por el mecanismo que la alcaldía o el órgano territorial decidió para ese caso. Entonces, en este caso van a haber jóvenes campesinos, jóvenes víctimas, pueden haber otros más, pueden haber negritudes, pueden haber afrodescendientes, etc. Entonces, en este caso serían 4 curules para las organizaciones, 5 para los independientes, 4 para los partidos políticos y una curul para los jóvenes víctimas y una curul para los jóvenes campesinos. Los requisitos para ser consejero municipal de juventud es estar en el rango de edad que establece la ley, es decir, ser joven. ¿Y quién es joven en Colombia? La persona que esté entre 14 y 28 años. Los que estén entre 14 y 17 presentan ya sea el registro civil o la tarjeta de identidad, o los que estén de 18 a 28 años presentan la cédula de ciudadanía o la contraseña. Segundo requisito, tener domicilio en el municipio donde se va a hacer elegir. O si no tiene domicilio, demostrar que realiza o una actividad laboral o estudia en el municipio o trabaja comunitariamente en el municipio al cual espera aspirar. Todo esto tiene que estar mediado por declaración juramentada mediante la notaría. Tercero, estar inscrito en una lista presentada por alguna de estas 3 modalidades, por los independientes, por los partidos políticos o por los movimientos o prácticas organizativas. Y finalmente, presentar a la registraduría una propuesta de trabajo, ¿cierto? Esta propuesta de trabajo se realiza o se presenta de manera general por cada lista. No es que cada candidato vaya a sacar una propuesta, sino que es la lista la que presenta una serie de propuestas y una serie de pliegos a partir de los cuales va a generar como sus agendas o sus propuestas de trabajo. Hay una característica muy especial en esta elección, y es que, si no estoy mal, creo que por primera vez se va a hacer elección mediante el sistema de lista cremallera. Es decir, no van a haber todos los candidatos van a ser hombres ni todos los candidatos van a ser mujeres. Se va a alternar, ¿cierto? La alternancia, entonces, si por ejemplo la lista empieza por una mujer, entonces el siguiente debe ser hombre
luego mujer, luego hombre, luego mujer, y si comienza por mujer, también de la misma manera, ¿cierto? Es decir, no existirían, de cierta manera, géneros consecutivos dentro de la lista. De igual manera, es ambiguo el concepto de género, pero digamos que la registraduría fue la que decidió de cierta manera que el género se iba a trabajar de manera binaria, ¿cierto? Aunque podemos decir que eso del género también es algo muy líquido. Y las listas, en este caso, por ley, van a ser cerradas. Digamos que es algo que ha estado debatido mucho durante este proceso y durante las inscripciones sobre si es bueno para la democracia y sobre todo para tener una lista tener una lista cremallera, obviamente que sí, pero tener una lista cerrada, ¿cierto? Es decir, que la persona no pueda votar por el candidato directamente, sino que tenga que votar por la lista y que ya internamente dentro de la lista se decidan cuáles van a ser como los puestos. No pueden ser consejeros municipales de juventud quienes sean miembros de corporaciones públicas de elección popular. Entonces, si por ejemplo hay un joven, es decir, una persona entre 14 y 28 años, que pertenece, por ejemplo, al Consejo Municipal, no puede participar. Y quienes hayan estado dentro de la entidad departamental o municipal 3 meses antes de la elección, es decir, tuvieron que haber renunciado 3 meses antes de este 5 de diciembre para poder hacerse elegir como consejeros municipales de juventud. Entonces, las modalidades, ya las han repetido, son estas tres. Y el funcionamiento, que sería el cuarto y último punto, básicamente se centra en los principios de agendas territoriales de las juventudes. La ley es muy rica en estos aspectos. De cierta manera, hace una conceptualización muy precisa sobre el concepto de agendas juveniles y en este caso de agendas territoriales. Entonces, digamos que van a ser como los ejes conductores que van a regir el accionar de los consejos de juventud en los diferentes entes territoriales. El periodo es por 4 años, ¿cierto? Si, por ejemplo, alguna persona no puede cumplir los 4 años, entonces se renueva, la curul sigue siendo del movimiento, y si no existen más curules a proveer por parte del movimiento, es decir, que si se agotan el número de personas que van inscritas en la lista, entonces se hace la redistribución mediante la cifra repartidora. Miremos las vacancias. Puede haber una vacancia temporal, es decir, que en el puesto el consejero que haya sido elegido no está dentro de sus funciones, pero por un tiempo específico, ¿cierto? De manera temporal. Se puede dar por que haya solicitado un permiso no mayor a 6 meses por motivo de estudios, ya sea por incapacidad física transitoria hasta por 6 meses, o la ausencia forzada o involuntaria hasta por un término de 6 meses, ¿cierto? Y cuando sea una vacancia definitiva, es decir, que esa persona pierde la curul o pierde esa investidura de consejero municipal de juventud, cuando fallezca, cuando renuncie, es decir, no quiera continuar, cuando pierda alguno de los requisitos que se acreditó para ser elegido. Entonces, si por ejemplo hay una persona que cumple los 28 años, perdón, cumple los 29, aún con 28 años puede estar. Si cumple 29, entonces ya pierde esa característica por la cual acredita la condición de joven, entonces por lo tanto se considera una vacancia definitiva y entra otra persona a reemplazarla. Por incapacidad permanente declarada por autoridad u órgano competente, es decir, que por ejemplo, si medicina legal establece que de cierta manera no tiene las facultades para fungir como consejero, entonces es apartado del cargo, ya sea por una ausencia injustificada del consejero por un periodo superior a 4 meses, y obviamente ha superado la edad prevista en esta ley, que creo que también está incluida en el punto C. Y hay unas funciones que es la interlocución con las autoridades territoriales. Digamos que es un asunto también muy importante, y es que por ley se debe hacer una sesión anual, ¿cierto? El Consejo Municipal de Juventud puede tener una sesión anual con el alcalde respectivo y su gabinete en sesión de Consejo de Gobierno. También va a poder tener derecho a una sesión plenaria anual con el Consejo Municipal y una sesión de trabajo con los consejos de política social. Entonces, digamos que en términos generales, este es como el panorama que se tiene sobre los consejos municipales, sobre cuál es como el elemento orgánico que los fundamenta, cómo va a ser la elección este año y cuál es como el funcionamiento. Entonces, eso era como lo que los queríamos compartir en esta primera parte. Lo que queremos ahora es como ampliar la discusión, ampliar el debate. No sé si de pronto las personas que estén aquí quieran participar, hay personas de muchos municipios y es como que ampliemos la discusión. Me gustaría de pronto escuchar a compañeros de otros municipios que nos cuenten más o menos cómo ha sido el proceso, cómo se ha vivido el tema de los CMJ en cada uno de esos municipios
y cómo van, ¿cierto? Cómo va el tema de los candidatos, de las curules, cómo se va moviendo el asunto. Bueno, alguien por ahí, Santiago o John Edison. Pues no, buenas noches para todos y todas. Eh, Voy a prender la cámara ahí para que medio me vean y me disculpan el desorden. Pues no, básicamente hemos venido o he venido acompañando desde la Comisión de Juventud del Partido Comunes a nivel departamental todo el escenario de inscripción a los consejos municipales de juventud. En esta posibilidad pudimos sacar eh, como candidaturas en Turbo Antioquia, en Dabeiba, en Girardota, en Medellín, en Itagüí y acá en el oriente antioqueño, en Marinilla. Hay otros, con otros compañeros y compañeras hemos podido encontrar pues como escenarios de articulación a través de listas independientes o por ejemplo en el caso de Puerto Berrío tenemos una circunscripción especial por el tema de víctimas, ¿cierto? Desde la perspectiva de la experiencia, es interesante como partido que surge del acuerdo de paz del acumulado de luchas de las FAREP. Eh, es un tema de reincorporación en términos de lo político, desde la versión juvenil, que nos ayuda a potenciar otras visiones y otra forma de hacer política desde la visión juvenil. Ahí resalto principalmente en Dabeiba, que nuestra cabeza de lista es una firmante de paz, Gisela, tiene 24 años y allá por el número de inscripciones ya tiene su curula asegurada. Pero ahí en términos, ya concentrándonos un poco en el oriente, principalmente en Marinilla, hay un análisis bastante interesante y es que desde antes de sacar la circular en términos de las fechas, se venía trabajando la idea de la participación en los consejos municipales de juventud, principalmente en dos sentidos. La primera, el acercamiento de los jóvenes cercanos al partido, que están en el partido, al escenario político electoral, y esto conlleva pues también un ejercicio de renovación de los liderazgos juveniles en el territorio. La respuesta frente desde la alcaldía y desde la derecha como tal ha sido sacar un montón de listas en el ejercicio también desde los partidos políticos. Acá hay una característica bien interesante. Las listas más afines es una lista independiente que se llama Juventudes por la Diversidad, la cual tiene una reivindicación desde la agenda LGTBI, pero las otras 7 listas son de partidos no tradicionales porque están los compañeros y compañeras de dignidad, pero sí muy cercano a ejercicios políticos tradicionales, ¿cierto? Que hasta en algunas listas, principalmente las que se tiran más a la derecha y curules como las de AICO, se ve que hay una instrumentalización de las juventudes para acaparar y acompañar proyectos políticos de derecha. Y ahí sí han sido bastante hábiles, ahí en convivencia un poco con la alcaldía municipal, en la cual han estructurado unas listas no desde la perspectiva de participación, sino como salvaguardar el capital político y en respuesta a que los sectores alternativos pueden estar participando en estas apuestas. Ya desde la mirada nacional, diferentes departamentos pudimos sacar listas, en muchos otros no, por cuestiones de seguridad y falta de garantías, pero que en sí vemos una apropiación por parte de los sectores alternativos de este escenario de disputa de poder y que paralelo a eso, como partido y también en compañía de la bancada alternativa, reconocemos que hay una necesidad de reconocer la importancia del escenario, pero también fuera de eso, reconocer que deben haber transformaciones
en términos legales y normativos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y ahí con Jason he podido conversar un poco más, que desde la bancada alternativa se presentó un proyecto de acuerdo. Bueno, se iba a presentar, pero sí están como los borradores y están en construcción los proyectos de acuerdo de varios temas del proyecto de ley, de las reformas a los proyectos de ley, varios temas con juventud, pero en específico el que más nos acercaba era una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que comprendía pues ciertos elementos. Primero, cómo se garantiza económica y en términos de participación a los consejeros y consejeras de juventud. Otro elemento fundamental es que las decisiones fueran de carácter vinculante frente al presupuesto y fuera de presupuesto también frente al tema de todo lo relacionado con la política pública de juventud y entre otros elementos que tienen este proyecto de acuerdo. Entonces, desde comunes y desde estas instancias, también desde lo local se viene diciendo, bueno, es un escenario que es muy importante participar, porque cualquier escenario es importante desde la perspectiva principalmente de los revolucionarios y revolucionarias para amplificar el mensaje y el llamado a las transformaciones, pero también esto articulado de manera orgánica con el partido, en la necesidad de pensarse el tema juvenil, las reformas necesarias dentro de la institucionalidad, pero también caminar organizativamente. Y ahí, para cerrar, pues hacer el reconocimiento histórico que este escenario ha sido fruto de luchas que se han venido dando, digamos, desde el 87 con el primer Festival Nacional de Juventudes. Este año se va a realizar otro Festival Nacional de Juventudes, en el cual se enmarca en el 5º aniversario de los acuerdos de paz, y que básicamente desde el 87 se vienen dando las peleas desde las juventudes para llegar al 2013 con este escenario de la primera ley que reglamenta el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. En el 2018 se da un desarrollo o unas modificaciones que desarrollan algunos ámbitos, pero que es un escenario de disputa y de pelea y de construcción, y que ahí creo que los sectores alternativos y con quienes podemos hacer alianzas tenemos que generar un diálogo en proyectar en términos de legado, porque hay que reconocer que la juventud es un escenario etario que posibilite realmente pensarnos una Colombia diferente, donde la democratización y la participación de la sociedad y en específico de los jóvenes sea realmente efectiva. Por ahí dejaría. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañe la noche de hoy. Bueno, no sé si alguien más que esté por ahí, Leiner, Snyder, John Edison incluso, no sé si Daniel se comenzó a conectar, de la ceja. Los que quieran, la idea es como que vamos contando más o menos cuáles son las experiencias y las perspectivas en cada uno de los territorios. ¿Qué más, Jason? Hola, compañeros y compañeras. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Un gusto saludar a tanta gente que ha recorrido este oriente en el movimiento social, sobre todo, que nos hemos encontrado en otros espacios como la Juntanza Regional y en algunos ejercicios en la red de colectivos del Oriente, y qué bacano pues que nos encontremos acá. Y también muy bueno saber que el colectivo Antorcha sigue camellando juiciosamente. Bueno, Jason, yo creo que lo primero para decir es que específicamente este proceso de las elecciones de los consejos municipales de juventud que se van a realizar el 5 de diciembre, que ya se corrió pues una fecha, daba que primero el calendario muy apretado y que el mismo salió de una presión social. Destacar que se volviera a agendar los consejos municipales de juventud fue resultado de una de las peticiones de los jóvenes marchantes en el marco del paro nacional, y que pues a pesar de que en el año anterior
se había programado el calendario casi con un año, con 12 meses para ejecutarse. Este se realizó mucho más apretado, digamos con 5 meses más o menos para que se pudiera ejecutar todo el calendario. Decir que muchos jóvenes aún no conocían de este asunto, que a muchos los cogió por sorpresa y que el hecho de que se hable de elecciones inmediatamente se crea una imagen o digamos los jóvenes tienen una imagen de que se está hablando de repetir un escenario de política electoral tradicional y que eso inmediatamente, digamos, genera una barrera y que hay la importancia de un tiempo, digamos, continuo, sin tantas incertidumbres para haber hecho una pedagogía mucho más amplio, ¿cierto? También señalar que el proceso que estaba, digamos, corriendo el año anterior fue suspendido digamos, por posibles actos de corrupción. Casi no se habló del asunto, pero en este proceso electoral se pretendía realizar el primer piloto del voto electrónico y digamos que por algunos hallazgos que se hicieron desde la Procuraduría se suspendió, bueno, se dio la orden de suspender las elecciones, habían, digamos, unos procesos que se presumían fraudulentos y pues, digamos, lamentable que parte del afán también con el que se le criticó al registrador para implementar este piloto de voto electrónico, digamos, se hubiera cuestionado, digamos, tan rápidamente y que sea, bueno, digamos que es muy lamentable que sea en el propio proceso de los jóvenes a los que se supone se les debe dar el mejor ejemplo y se les debe, digamos, legitimar un camino o por lo menos darle razones para seguir un camino, en este caso ese camino del proceso electoral. Parte del desconocimiento de los jóvenes ha hecho que muchos, por ejemplo, en este caso, desde el partido, hayamos buscado la forma de tratar de identificar liderazgos que vienen siendo, digamos, recurrentes por el poco tiempo que había para conformar las listas y que muchos de los jóvenes, digamos, si bien pueden tener algún tipo de empatía con el partido, muchos desconocen lo que es, digamos, pertenecer a un partido político, las implicaciones que ello tiene y bueno, y también lo que implica cuando usted representa unos ideales partidistas y que, por ejemplo, en el régimen de bancada, si bien ya se dijo que no iba a aplicar, digamos, se exige que se vote de X o Y manera, entonces es bien importante que haya una preparación previa para estos jóvenes y el hecho de, digamos, nombrar el asunto como partido político también se suma a esa barrera de las elecciones tradicionales o de la imagen de las elecciones tradicionales que tenemos. Además, creo que los jóvenes, pues digamos, tienen una tarea primero de conocerse entre ellos. Por ejemplo, en el caso de San Vicente tenemos a 3 jóvenes rurales y 3 jóvenes de la zona urbana los cuales, digamos, manifestaron su interés de participar en la elección de los consejos, en un marco general, ya, digamos, se hizo el trabajo para poderlos encaminar al tema partidista, igual habían unos que sí habían participado de los procesos del partido, en este caso el partido Alianza Verde, pero son jóvenes que vienen, digamos, de procesos un poco desarticulados, digamos, de contextos diferentes, entonces es complicado inicialmente que ellos puedan hablarse como grupo, entendiendo que la elección no va a ser nominal, sino que va a ser una elección de carácter, digamos, cerrado, en el que se vota solo por un logo y que se supone que representamos un programa o unas propuestas que fueron radicadas en la registraduría que nos deberían representar a todos, pero la realidad es que muchos de esos jóvenes ni se conocen o muchos vienen, digamos, de contextos muy diferentes y que ese es el primer reto, ponerlos a hablar en el mismo idioma y poder concertar esas necesidades y también esas esperanzas con las que llegan esos jóvenes
a, a querer participar de un proceso de elección de consejos de juventud. Entonces creo que eso es uno de los retos principales. El otro es poder tener eh, también la capacidad de abarcar la universalidad de los jóvenes. Siento que este proceso de los consejos municipales de juventud es un proceso que, si bien por ejemplo en el caso pude conseguir jóvenes rurales, son jóvenes de veredas cercanas al municipio, que digamos tienen dinámicas un poco más ya urbanas, y pues por lo que he podido evidenciar en la región también, digamos, y pues en el departamento, las listas suelen ser listas muy urbanas, de jóvenes con prácticas muy urbanas, y a veces siento que uno de los retos es poder incluir a la universalidad de jóvenes en las propuestas y digamos en las agendas que van a mover estos jóvenes en ese espacio de participación. Lo otro que es algo que acaba de plantear incluso en mis redes, que pues digamos fue uno de los cuestionamientos inmediatos, fue que el día de hoy el gobierno nacional asignó nuevas fechas para la elección de la Junta de Dirección Comunal. Esa se va a realizar 8 días antes de las de juventud, es decir, el 28 de noviembre y al 5 de diciembre las de consejos de juventud. Se mezclan dos escenarios de participación súper importantes que hacen parte de la profundización de la democracia, que digamos llegan a donde se supone el Estado no llega, pero que pueden confundir y también generarse problemas entre ambas, en el sentido de que se espera que los jóvenes sean los protagonistas, primero en las elecciones de los consejos de juventud, pues que participen, porque hay un gran temor por la no participación de los jóvenes, porque los jóvenes se han abstenido mayoritariamente de votar en algunos casos. Y el otro asunto es porque en las juntas de acción comunal se están quedando sin un relevo generacional que no les ha permitido funcionar como lo hicieron en tiempos atrás, y que pues digamos se han convertido en fortín de las administraciones de turno y para digamos como unos espacios netamente proselitistas que se han vuelto poco productivos para las comunidades. Entonces se espera que los jóvenes participen de ello y se les mezcla con la elección de los consejos de juventud, y no creo yo que haya pues digamos la suficiente voluntad desde las administraciones municipales para garantizar que los dos procesos tengan las mismas condiciones de igualdad, por ejemplo, para la participación, porque mi sensación, ya pues un poco desde mi ejercicio político también, es que las administraciones van a privilegiar la elección de las juntas de acción comunal, porque muchas de ellas son sus fortines políticos o tienen gran parte de su electorado o de sus procesos electorales allí, y la de los jóvenes puede ser un poco subvalorada. Quería dejar pues como esos dos retos y esa reflexión final como un asunto para que lo podamos conversar. Listo, Snyder, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera intervenir, de pronto otro municipio. Qué rico sería escuchar a una mujer, qué rico una voz femenina también, que nos cuente cómo ve el proceso en su municipio, de pronto si aquí hay alguna mujer que sea candidata al consejo, también que nos pueda dar como sus percepciones, cuál es como la motivación de participar de este tipo de espacios. Chicos, alguien. Bueno, si quieres yo voy como interviniendo, Jason. Sí, Sergio, claro, adelante. ¿Se me escucha bien ahí? Sergio, adelante. Qué pena, si se me está escuchando.
Sí, escuchando, sí. No lo estamos viendo. Lo vimos un momentico, pero como que se cortó después. Listo, hermano, muchísimas gracias. No, bueno, presentarme, mi nombre es Sergio Alejandro Calderón, actualmente líder político de la base del partido Alianza Verde en el municipio de Alejandría. Saludar de antemano pues al colectivo Antorcha y abrazar como este tipo de iniciativas que fomentan el debate público, el debate político entre las juventudes en la región. Por estos días, un asunto fundamental y supremamente importante de cara no solo a las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, sino a las otras contiendas políticas y coyunturas que se avecinan. Creo que el debate no solo nos permite reconocernos en la diversidad de posturas, en la diversidad de idearios políticos, sino también acercarnos en unas coincidencias, en unos intereses comunes que nos atraviesan. En ese sentido, nosotros en el municipio de Alejandría hemos venido realizando pues un ejercicio realmente democrático y participativo con las juventudes, más allá de las lógicas electorales, más allá de los cálculos políticos. Hemos querido convocar a todos los actores juveniles del municipio, independiente de las filiaciones políticas, a que den el paso a la participación social, a la participación político-electoral, porque sentimos que históricamente las juventudes hemos estado relegadas de estos escenarios institucionales, de estos escenarios de representación política. Entonces creemos que si bien los consejos municipales de juventud, por su carácter, digamos, apresurado, por su carácter en algunos casos improvisado, puede generar unos retos y unas complejidades que mi compañero Snyder ya las ha mencionado, pues también genera unas posibilidades. Y esas posibilidades que yo leo es justamente que la voz de las juventudes, que la voz de los jóvenes que conocen de primera mano las necesidades, las realidades de sus territorios, de sus sectores, puedan estar pues como recogidas en las agendas municipales. Y ahí como la necesidad de insistir en el carácter no solo de interlocución que tienen los consejos municipales de juventud, sino también el carácter propositivo y el carácter de control social y veeduría ciudadana que tiene este órgano, pues, por naturaleza jurídica y política. Nosotros en el municipio de Alejandría, para ser un poco más exactos sobre el contexto local, hemos estado acompañando y motivando desde el colectivo Utopía la participación juvenil. En este momento logramos que unos jóvenes de diferentes pues como sectores del municipio se motivaran a participar a través de una lista independiente, Alternativa Juvenil se llama esta lista, pero además logramos que la base política del Partido Alianza Verde en el municipio de Alejandría se motivara también a participar en esta contienda electoral. De manera que hay una buena representación, sentimos que no solo hay un relevo generacional, pues en términos de las condiciones etarias, de las condiciones generacionales o de edad, sino que también hay un relevo en los idearios políticos, en las formas de ejercer la política, en las formas de ejercer el poder. Y eso nos llena pues de mucha satisfacción en el municipio de Alejandría. Yo sí quisiera anotar un par de asuntos que me preocupan muchísimo y que desde el inicio nosotros los hemos debatido ampliamente en nuestros espacios políticos, y es una cuestión que ya varios de los líderes y de las personas que me han antecedido en la palabra han venido aproximándose, y es la susceptibilidad que existe en los consejos municipales de juventud, en este proceso de elección, en los jóvenes que se deciden a participar, de que en algún momento se vean instrumentalizados o cooptados por los actores institucionales, pues que de cierta manera, con esto no quiero decir que es una generalidad, pero de cierta manera
en las alcaldías, en los consejos municipales, en los diferentes escenarios de representación política. Hay personas ya con mucha experiencia en el ejercicio de lo público, en el ejercicio político, y uno de los grandes retos que nosotros hemos venido observando y evidenciando es la necesidad de formar ese sujeto político en los jóvenes que decidieron poner a consideración su nombre, pero también en esas listas de manera más general que decidieron postularse. Cómo formar ese sujeto político y a la vez ese interlocutor válido que pueda de cierta manera dialogar, pero también proponer de manera efectiva ante las alcaldías, ante las entidades territoriales, y que no se vean cooptados por su capacidad, por sus agendas que ya tienen pues largo alcance. Ese es uno de los retos que nosotros vemos, la necesidad de cualificar políticamente a las juventudes, la necesidad de formar ese sujeto político con capacidad de interlocución válida, pero además de eso, nosotros vemos con gran preocupación testimonios y afirmaciones como las del presidente Iván Duque ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde él dice que la contienda y el proceso electoral de los consejos municipales de juventud son un instrumento y un mecanismo para pasar de la protesta social a la propuesta, como que de cierta forma uno logra percibir unos intereses subyacentes por parte de esos actores políticos, de esas figuras políticas que en este momento están dirigiendo el país, como por desmovilizar un poco la protesta social, el ejercicio de la protesta social y de la movilización social. De ahí la gran preocupación que tenemos nosotros, porque en algún momento la instrumentalización política de esas juventudes sea pues como el panorama, digamos, más común dentro de la participación política de las juventudes. Aprovechar para decir que yo creo que no necesariamente los EMJs pueden cumplir la función únicamente de pasar de la protesta a la propuesta. Yo creo que no es necesario pasar a la propuesta y dejar de protestar. Creo que el ejercicio de la protesta tiene que seguir siendo un dispositivo ciudadano que esté al alcance de todos los ciudadanos, de todos los actores sociales y políticos en todo momento. De ahí, pues, como yo lo ponía en Twitter hace poco, respondiendo como a esas afirmaciones del presidente Iván Duque, yo le decía que realmente nosotros estamos asumiendo este ejercicio evidentemente con carácter propositivo, pero no creemos que simplemente se pase de la protesta a la propuesta y ya. Creemos que hay que pasar de la propuesta, como lo diría un grande del oriente antioqueño, pasar de la protesta a la propuesta sin dejar de protestar. Es decir, no creemos que esa sea como una ecuación perfecta, que simplemente nos proponen un escenario de participación política y ya vamos a abandonar las calles y los campos, digamos, de movilización social. Yo dejaría unos cuestionamientos ya para ir finalizando y darle la palabra a otros compañeros y a otras compañeras que quieran intervenir. Y es una preocupación por las condiciones, no solo, digamos, económicas para el funcionamiento, económicas, presupuestales y financieras para el funcionamiento de los EMJs en los territorios, sino también condiciones políticas y pedagógicas para que los consejos municipales de juventud puedan funcionar de manera efectiva, según el subsistema de participación juvenil reglamentado por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, por la Ley 1622 y la Ley 1885. Hay varias funciones, varios procedimientos que los consejos municipales de juventud deben ir desarrollando y cumpliendo en el marco pues, de su ejercicio constitucional, pero a mí sí me parece importante que en los territorios se empiecen a crear esas condiciones, o sea, esas condiciones no están en este momento creadas o a disposición de las juventudes, sino que es necesario que los consejos municipales, que las alcaldías municipales avancen
en la creación de esas condiciones económicas, presupuestales, pero también en materia de asesoría política, asesoría jurídica, si es el caso, y sobre todo que nos cuenten las entidades territoriales en algún momento cuáles han sido los avances en materia de la difusión y la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en los territorios, porque creo que ese es un trabajo que se lo están dejando meramente a los jóvenes que en este momento están participando del proceso electoral, pero hay unas responsabilidades que también tienen los actores institucionales y creo que se están extralimitando únicamente a generar las condiciones logísticas para el proceso electoral y creo que su rol va más allá. Yo dejaría por ahí. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, no sé, las personas que quieran participar, que de cierta manera quieran dar como sus percepciones, sería bueno. Me gustaría dar como una pregunta motivadora, de pronto como para que fluya un poco más la discusión. Y es que empiezo a identificar yo, ¿cierto? Y algunos compañeros que se viene posicionando como una especie de discurso o afirmación en el que los CMJs se convirtieron en ese escenario de sublimación y de subsumación, de rendición de la protesta social de los jóvenes hacia las lógicas de la política tradicional. ¿Qué le responderían a ese tipo de personas, cierto? ¿Qué le responderían a esas personas que creen que efectivamente los CMJs constituyen un escenario de rendición de los jóvenes en esa protesta y en ese ímpetu de resistencia que hubo en algunos meses? Hola, buenas noches, Jason. Pues empiezo yo, pues, con el tema de responder la pregunta. Yo soy Leiner Barrera, soy concejal por la Alianza Verde acá en el municipio de Granada. Y pues bueno, mi intervención la voy a iniciar respondiendo pues a la pregunta. Indudablemente, este espacio del CMJ, yo digo que es un logro más de la movilización social que vimos en el mes de mayo, ¿cierto? De la que muchos hicimos parte y donde los sectores alternativos tuvimos un protagonismo significativo. Sin embargo, desde muchos sectores se ha tratado de desconocer que el CMJ fue un logro de estas manifestaciones con el fin de, digamos, quitarnos espacio en los, digamos, en esos escenarios de debate donde manifestamos que efectivamente fue un logro más de las manifestaciones, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que es preocupante, recogiendo lo que manifestó mi compañero Sergio, eh, cómo se está interpretando este espacio de los CMJ como un escenario en que se pacificó, por decirlo de alguna manera, estas jornadas de movilización y estos escenarios de reivindicación de derechos. Yo creo que ahí es donde tenemos que darle un enfoque desde los movimientos alternativos, de seguir dinamizando el tema de la protesta social, el tema de la agenda que estábamos exigiendo en las calles y demostrar que efectivamente los MJ no son una rendición de, digamos, de la ciudadanía, sino que más bien tenemos que darle un enfoque, ¿cierto?, de que es un escenario más para llevar a cabo todos nuestros repertorios de protesta y de manifestación y de exigencia de unas condiciones dignas como ciudadanos. Lo otro que quiero manifestar es que, pues bueno, la experiencia que hemos tenido acá en Granada con el tema del CMJ se debe pues a varias razones. La primera es pues porque acá en Granada la Alianza Verde ha venido ganando mucho terreno. En sí nosotros somos uno de los movimientos alternativos más importantes del municipio. En las elecciones locales del 2019 tuvimos un respaldo contundente, pues sacamos la tercera votación, no muy lejana a los partidos tradicionales. Un partido tan fuerte como el Partido Conservador sacó
cerca de 1.200 votos. Nosotros, la lista de la Alianza Verde sacó más de 1.000 votos, 1.030 votos, pues la diferencia fue, si fue 200 votos fue mucha, entonces digamos la competitividad es enorme y entonces a partir de estos partidos tradicionales se evidencia una preocupación porque las perspectivas alternativas han venido ganando terreno. Y claro, se vienen unas elecciones al CMJ y muchos actores han interpretado este espacio como podría ser una medición de fuerzas de los sectores políticos. ¿Por qué en Granada decimos proponer una lista al CMJ por la Alianza Verde? Lo primero es por el tema del interés de muchos jóvenes, ¿cierto? Digamos, por tener espacio en una plataforma alternativa, en una plataforma que tenga unos principios y una agenda que sea acorde a los principios que ellos tienen, ¿sí? Entonces muchos de ellos manifestaron como su interés por participar en el CMJ a través de la Alianza Verde. A muchos de ellos también que componen nuestra lista, nosotros identificamos que tienen pues unos principios que son acordes y coherentes a la agenda de la Alianza Verde y llegamos a ellos, les abrimos las puertas, hicimos un ejercicio muy responsable de información, de primero contarles cuáles son los principios de la Alianza Verde, cuáles son los elementos más importantes que tenemos en nuestra agenda y pues de alguna manera muchos accedieron a ser parte de nuestra lista. Lo otro que quiero resaltar es que es un punto, los MJ en estos momentos, las elecciones son un punto de convergencia de todos los jóvenes y manifiesta ese interés por lo público. Es algo positivo que debemos resaltar en todos los municipios de forma generalizada, sin distinguir afiliación partidista o sin distinguir identidad alguna, sino que en general hay un interés por parte de las juventudes por incidir en estos espacios de toma de decisiones. Uno de los problemas que se visualiza es similar a lo que ya han mencionado algunos compañeros, y es que muchas veces varios jóvenes van a terminar siendo instrumentalizados por los partidos o por algunos actores políticos de los municipios, ¿sí? Porque ven en los MJ y en los jóvenes unos actores estratégicos para reorganizarse, para realentar el partido, para realentar, digamos, esos procesos que de alguna manera tienen proyectos ciudadanos pues, acordes a perspectivas que hemos visto que han sido algunas muy anacrónicas, ¿cierto? Y por ello pues nos hemos movilizado. Entonces yo creo que ha habido también, y eso sí lo quiero resaltar y dejar claro, ha habido también una irresponsabilidad por parte pues de esos partidos tradicionales, porque han, digamos, conseguido, ¿cierto? Han cooptado a los jóvenes, les han hecho la invitación a que enlisten sus propuestas sin una formación previa, sin informarlos sobre los estatutos de los partidos, sobre los principios, sobre el hecho que si van a ser candidatos y candidatas por unos partidos, van a tener una responsabilidad enorme porque ya tienen una identidad preestablecida por unos estatutos del partido, por una agenda del partido, y que de alguna manera eso ya los compromete con algunos temas y que, digamos, en espacios como los debates se van a quedar cortos estos jóvenes y pues puede prestarse el escenario en Cana a decir, ¿cómo así? O sea, yo tengo responsabilidad al ser de este partido con este asunto. Yo debo tomar esta postura sobre este tema por ser parte de este partido. Entonces, ahí es donde, digamos, sí han errado estos partidos por esa falta de formación previa que les han dado a las juventudes. Pues por ahora yo creo que puedo dejar hasta ahí y más adelante intervendré sobre otros asuntos. Gracias, Jason. Listo, Leiner, a usted.
Bueno, no sé quién más quiere intervenir, seguramente hay muchos, eso sí, les voy a pedir por favor que quienes intervengan tratemos de ser un poquito más sintéticos, ¿cierto? Hay muchas personas que están aquí conectadas y qué rico poderlos escuchar a todos. Entonces, no sé si de pronto... Jay, yo quisiera intervenir. Sí, Daniel, dale, hermano. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Felipe Quintero, yo hago parte del colectivo Antorcha, soy uno de los candidatos que compone como la lista que sacó el colectivo. La verdad también pues este llamado a unirnos en colectividad a través como de las juventudes es una oportunidad que nos ha posibilitado visibilizar, digamos, ciertas problemáticas que han estado cobrando mucha fuerza, ¿cierto? Y siempre hemos hablado pues como al interior del colectivo y se ha podido pues como percibir que esta coyuntura de las marchas pues con ocasión ahorita en mayo dieron cuenta de la importancia de la juventud en los movimientos sociales, ¿cierto? Y en esa medida como la juventud somos responsables de aportar en espacios a través de los cuales sea posible, digamos, exponer nuestras necesidades, vigilar la administración de los recursos y en general, digamos, velar por que las personas que tienen la responsabilidad del gasto público lo hagan como de la mejor forma y acorde con las necesidades y principios pues que se deben ver ahí permeados. El proceso desde el colectivo y hablando un poco también desde el proceso en el Carmen de Oral, se dio, digamos, salieron tres listas, pues como para postularse, ¿cierto? Que fue la de Dignidad, que fue Juventud Popular, que también es un grupo de jóvenes independientes que están también pues como en búsqueda de garantizar como unos derechos y unas líneas que se han manejado, y también está el colectivo Antorcha, ¿cierto? Todos jóvenes muy dispuestos, muy entregados como a la comunidad y en general pues como a tratar de hacer como las cosas bien y entendiendo que es un espacio por medio del cual no se está, y retomando un poquito la pregunta que planteaba ahorita Jay en el inicio, no se está, digamos, dejando de lado o la marcha o la protesta social en el marco pues como de las elecciones del Consejo Juvenil, sino más bien que se está también adoptando y se están llegando a otros escenarios por medio de los cuales se puede también visibilizar tantas necesidades que se tienen. Entonces es una forma de lucha adicional, no es que se esté transformando, se esté negando la otra, sino más bien que se está transformando y se están abriendo nuevos escenarios que nos permiten dar cuenta de todas las necesidades. Entonces, acaparar todos los escenarios posibles para poder llevar el mensaje que la juventud hoy en día está como tan urgida de cambio y tan urgida de sacar pues como esas políticas tradicionales que nos han manejado. Entonces, básicamente esa es como la propuesta desde el colectivo, desde el Carmen de Ural, y siempre pues como dispuestos a aportar con la juventud, con las colectividades y con la... Bueno, hola muchachos y muchachas, yo me excuso porque estuve de manera intermitente, estaba por fuera de mi casa a la hora de iniciarla. Bueno, no, yo creo que la perspectiva para estas elecciones de CMJ es muy interesante. Yo fui consejero municipal de juventud hace muchos años, como en la primera elección que hubo de consejos municipales de juventud. Está eso aquí, todo intensito, también boicoteando. Y además de eso, pues, participé como en muchos procesos de construcción de esa primera ley de ciudadanías juveniles, y después digamos que, aunque de una forma más indirecta, de la construcción de este nuevo estatuto de ciudadanías juveniles junto a Víctor Correa, que era justamente el representante de la Cámara que había sido el proponente. Que creo que es interesante estas elecciones y que no había pasado antes. Yo creo que hay una motivación muy especial, pues porque evidentemente, como lo han dicho muchos de ustedes,
hay un contexto político en el que aparece esto, y un poco pues es verdad que la intención del gobierno de apresurar estas elecciones de CMJ y hacerlas este año tenía que ver con la idea pues de bajar el paro un poco, ¿cierto? Pero en ese contexto digamos que también esto promueve la participación de muchos jóvenes que han estado en las movilizaciones a lo largo y que están pues en el trabajo es que me distraigo mucho con los boicots, qué pena con ustedes, que están en el trabajo pues como de promover y de proponer pues cambios y desde sectores alternativos creo que todos, incluso con nuestras diferencias, estamos celebrando hoy que haya estas elecciones de CMJ y hemos tomado la decisión de participar activamente en ellas. ¿Qué veo interesante en el Carmen y como cosas que de pronto también tenemos que considerar? En el Carmen creo que hay 6 listas o 7 listas de partidos, o sea, escribieron digamos que del espectro alternativo hay una lista de dignidad, que es pues, la lista que yo ayudé a configurar y siendo concejal de dignidad en el Carmen, y hay una lista del Partido Verde, dentro de lo que llamamos el espectro alternativo, y bueno, hay una lista del Maíz que no conozco muy bien quiénes la integran. Además de eso, pues hay otras listas del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Centro Democrático, y no sé cuál es la otra lista que también está, son 6 o 7 listas por partidos, pero además de eso pues está la lista de Antorcha y 2 listas por firmas. Creo que hay una participación abundante de candidatos y candidatas a estos MJs y eso es una cosa que hay que valorar positivamente. Yo creo que sea lo que sea que se dé como conformación de los MJs, tiene que haber una actitud de todos los sectores alternativos de abrazar y acompañar estas luchas democráticas de los jóvenes y las jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Sí, Saris, te escuchamos, dale. Listo. Yo voy a pues dar como una apreciación que tengo, que le había escrito como en el chat anterior, pero pues justo como ya cuando estaban saliendo. Bueno, me presento, yo soy Sara, pertenezco al colectivo Antorcha, pero en este momento pues para las listas del CMJ estoy por la lista independiente de Juventud Popular, pues de acá del Carmen, ¿cierto? Y digamos que con lo que ahorita venían hablando, como lo decía Jason pues al principio, digamos que si bien en la Constitución se dio como ese cambio de democracia representativa a una participativa, yo creo que nos hemos quedado como muy cortos, ¿cierto? Y que si bien hemos avanzado en muchas cosas, aún seguimos como solo como quedándonos en el voto. Y yo siento que es el momento de que los jóvenes nos vayamos tomando pues como esos espacios tan importantes de participación y de control, como lo mencionaban los compañeros anteriormente. Y digamos que de así suene como lo mismo de siempre, que los políticos pues cuando se lanzan dicen de ir cambiando pues como por fin esa forma de hacer política, de que sea nueva, de que sea diferente y que también vayamos como entendiendo la importancia de esta. Y como lo hablaban ahorita, bueno, si bien los movimientos sociales son importantes y las protestas son muy importantes, yo creo que no es quedarnos como en ellos, sino también ocupar esos espacios también donde se toman esas decisiones que nos afectan a todos, ¿cierto? Como que poder jugar como con ambas, ¿cierto? Poder estar en los espacios de movimientos sociales y de esas protestas, pero también en estos otros espacios que también siento que es importante, ¿cierto? Y que a veces con los movimientos sociales sí se inciden en cosas, pero que digamos hace falta también estar como en estos centros de representación. Y bueno, si bien los consejos pues municipales es algo nuevo y que pueden tener o no mucha o poca incidencia, digamos que también preparan a los jóvenes y también nos prepara a las mujeres que no hemos estado como mucho en estos cargos, a poder también aspirar a más adelante estar, no sé, también en los consejos ya municipales y por qué no en alcaldías, pero desde otra forma de ir cambiando como esta política o esta politiquería pues como que se ha manejado tanto en el país. Listo, Saris, muchas gracias.
Bueno, no sé quién más, qué otros candidatos de otros municipios que hayan por ahí, no sé, que se quieran conectar. Bueno, yo aprovecho entonces y tomo la palabra, me presento, mi nombre es Daniel Rojas, yo soy del municipio de La Ceja y en este momento hago parte de la lista del movimiento independiente Asamblea Popular de La Ceja para el CMJ. En este momento, pues como para el municipio es algo muy histórico porque el movimiento que comenzó como tal en el paro del 28 de abril, después de todas las protestas que tuvimos en este momento en el municipio, logramos organizarnos bajo la modalidad de asamblea y en este momento nos encontramos ya inscritos en el proceso de inscripción al CMJ a través de las firmas, intentando cambiar los consejos municipales de juventud desde otro punto de vista. Lógicamente, pues en el municipio se inscribieron todos los partidos tradicionales y nosotros entonces vendríamos entrando a hacer el contrapeso como consejeros como tal. Entonces, siempre con la mira a poder articularnos con los demás municipios. Agradecemos pues mucho la invitación que nos hicieron con ustedes en el Carmen. Veo que hay personas de los otros municipios y muy bueno poder entonces trabajar en equipo para sacar propuestas regionales que nos ayuden en este cambio de transición de gobernantes que no tuvieron como la valentía de tener sus propias decisiones, sino que más bien decidieron simplemente seguir como las indicaciones del gobierno de turno y nos queda a nosotros, familia, cambiar esta situación. Entonces, acá en La Ceja lo que necesiten, siempre a la orden. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si alguien más quiere intervenir, quién quiere continuar. Bueno, me gustaría hacer como otro análisis, pues ahí también interesante, una pregunta también motivadora y es, ¿cuáles creen que es como el rol que cumple los CMJs en vista pues de las elecciones que se vienen el próximo año? Entonces no sé, ¿qué piensan? Bueno, compañeros, a ver, pues yo trataba como de mantenerme al margen un poco porque no venía preparado también como para participar y bueno, de pronto los puntos que tenía sobre la cabeza ahorita, pues sí nos desenfocaron con todo ese sabotaje, pero, pero bueno, vamos a ver si recuerdo unos cuantos y pues aprovechar ahí e irme enlazando con los demás que ustedes han expuesto. Pues antes que nada, mucho gusto, mi nombre es Hernán Hernández, yo también soy de acá del Carmen de Viboral, soy secretario de la Unión Patriótica y secretario político del Partido Comunista. Pues digamos que como movimiento político nosotros no participamos dentro de estos consejos municipales de juventud, dentro de esta elección, y enlazado con una de las observaciones que realizaban como varios compañeros como Schneider, el compañero de San Vicente, creo que el compañero de Granada también, y es a veces lo que suele ocurrir mucho con temas de formación programática, ideológica y estatutaria en los partidos con los muchachos y que, digamos, se llegue sin la preparación adecuada hacia estos espacios. Pues me llama la atención y alcancé a leer un poco el escrito de Sara y yo creo que me sumo a la petición también, ¿cierto? Pasar de la acción social, que es valiosa, importante, asimismo también a irnos tomando estos espacios y desplazando, por así decirlo, a la política tradicional y a los vicios que ya vienen establecidos con personajes que permanecen varios periodos en la política o personajes que coartan la participación en otros espacios, que una de ellas es, y lo señalaba Schneider, también las juntas de acción comunal. Pues eso sería como uno de los puntos que tenía sobre la participación. Creo que desde ahí también se podría dar ese empalme, ¿cierto? De no solo pues que el movimiento alternativo y el movimiento social se tomen los consejos. Entonces me preocupa mucho
que las juventudes, justamente por su carencia, obviamente esto no es una generalidad, insisto, y no es el caso en todos los territorios, pero por su carencia de formación y cualificación política, pues empiecen como a permearse no solo por estas lógicas, sino incluso a profundizar su desencanto. Entonces me preocupa, y además creo que va a ser una realidad en todos los municipios, que desde los diferentes partidos políticos, desde los diferentes círculos políticos, pues obviamente va a haber un acercamiento con los consejeros, con el Consejo Municipal de Juventud, de cara pues como a las campañas electorales. Listo, Sergio. Bueno, Santiago acaba de levantar la mano, pero me gustaría también como motivar la pregunta que creo que es obligada con lo que dice Sergio, y es, listo, de acuerdo, no satanicemos esos ejercicios pues electoreros, pero creemos que realmente esta participación en los CMJ puede prometer realmente esa solución de esa que realmente tienen los jóvenes. Es decir, ¿será que estas nuevas generaciones podrán generar ese cambio o ese virus hacia una nueva política en el que esta crisis de representación se disminuya? O digamos que va a continuar de la misma manera. ¿Cómo lo interpretan? Si querés, Santiago, responderlo, si no, los demás compañeros más adelante. Dale, Santiago, bien pueda hable. Hola, muy buenas noches. Sí, incluso yo iba a hablar un poco sobre eso. Primero me presento, pues yo soy Santiago Yepes. Gracias por la invitación. Es la primera vez que hago como parte de este tipo de encuentros. Yo soy de La Ceja. Actualmente soy como hago en las listas de la CMJ del Partido Dignidad. Listo. Yo creo que ahí primero la pregunta que has hecho hace un rato respecto a que los jóvenes hemos dejado de luchar, y por el hecho de estar con el tema de CMJ, como que hemos estado ya con otros puntos de vista. Yo creería que eso es más una oportunidad que verlo como que estamos desistiendo de esta lucha contra el sistema que hemos vivido ya por mucho tiempo, y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera, ya que digamos al ser un ente que podemos hacer cierta veeduría en nuestra región, porque esto lo tenemos que mirar de manera general, a pesar de que cada municipio tenga como sus necesidades, debemos de hacerlo directamente, ya que, por decirlo de cierta manera, estamos inmersos en las administraciones de cada municipio y podemos tomar como ese papel de intervenir sobre muchas decisiones que se toman, que nosotros como jóvenes muchas veces no estamos de acuerdo, y podemos tratar de mejorar un poco esas condiciones. Lo otro es que veo aquí que tenemos como un tema de partidos, tenemos un tema de colectivos. Yo creo que ahí lo que debemos de tener en cuenta es que todos somos jóvenes, ¿cierto? Digamos que el fin o el fondo de esto es que las personas que podamos subir en algún momento, Dios quiere, y representarnos a nosotros mismos los jóvenes, tener siempre el mismo pilar, el mismo fin, y es ayudarnos a nosotros mismos, ¿listo? Y dejar muy aparte como el tema de que es un partido o el otro, no, yo creo que aquí es enfocarnos en que si vamos a estar allá, vamos a tener la oportunidad de representarnos, es no perder ese foco y hacerlo por nosotros los jóvenes, que es lo más importante. Y ya por último, ya para responder un poco lo que tú decías, Jason, yo creería que el tema de los CMJ, mirándolo desde un punto de vista de que ya hace mucho tiempo no se hacía, creo que son como 10 años por escucharle o diciéndolo, para muchos de nosotros creo que estos son los primeros pinitos para poder empezar una vida política y tratar de cambiar la hegemonía de estos partidos tradicionales que vienen por mucho tiempo. Mira que la gran mayoría, ya lo vimos con esas irrupciones que se tuvieron en la reunión, se huele, se siente ese miedo por estos partidos tradicionales, porque ya los nuevos partidos alternativos, estos montón de movimientos colectivos, movimientos juveniles, están tomando mucha fuerza. Entonces, yo creería que hay que aprovechar la oportunidad, vamos a darle con toda y unidos con el mismo propósito, y tratar de cambiar esa hegemonía, porque yo creo que si nosotros tomamos esa decisión, en algún momento lo podemos lograr. Entonces, esa era como mi intervención. Listo, muchas gracias. Listo, Santiago, perfecto. Muchas gracias a vos. Bueno, entonces, digamos que por el lado de los CMJ aquí en el Carmen,
como lo decía ahorita Daniel un poco, se ha hecho un ejercicio muy colectivo, se ha hecho un ejercicio popular y un ejercicio de base que de cierta manera ha intentado recoger esas luchas que se han gestado en el marco del paro. Como lo decía él, digamos que dentro de esas listas, de esa variedad de listas que hay aquí en el Carmen, habemos 3 listas que de cierta manera hemos trabajado de manera articulada, tratando de recoger mucho de ese sentir de la movilización, y muchos de los colectivos que hemos estado ahí al frente también hemos estado participando. Por el lado de Dignidad, al frente de Alejandro Arcila, que es concejal de Dignidad también aquí en el Carmen, y también hemos sacado, pues por ese lado sería el de los partidos políticos, y adicionalmente tenemos la parte de las organizaciones y las prácticas organizativas legalmente constituidas. En ese caso estaríamos como colectivo Antorcha con 7 candidatos y una lista independiente de Juventud Popular con 5 candidatos, todos con lista cremallera. Entonces creo que ha sido un ejercicio bastante enriquecedor, al menos en estos meses. Ha habido una bastante articulación de diferentes colectivos, desde diferentes perspectivas, tanto de las luchas populares como colectivos ambientalistas, colectivos feministas, colectivos agroecológicos, ¿cierto? Colectivos de resistencia muy fuertes también aquí en el Carmen, en todo el tema del paro y esa lucha por la no estigmatización y por la construcción de una política en la que se pueda ejercer el derecho a la manifestación de una manera pacífica, sin violencia por parte de los órganos del Estado. Entonces creo que por ese lado ha sido un elemento que ha ganado, ¿cierto? Que nos hemos podido encontrar en estos espacios y que seguramente quienes queden dentro del Consejo Municipal de Juventud van a generar una buena representación del sector alternativo que es tan fuerte aquí en el Carmen. William, adelante. Buenas noches, Jason. No sé si me escuchas. Sí, William, dale. Jason, pues realmente, o sea, yo hablo muy particularmente del contexto pues del nordeste antioqueño. O sea, es como muy aparte de este oriente que es como más tranquilo. Y en ese proceso de nosotros hacer las listas, nosotros nos damos cuenta que hay como ciertas resistencias. Porque en el caso particular pues de la lista de nosotros, tuvimos como muchas dificultades dentro de la administración. Entonces nos decían que, o sea, ¿para qué hacíamos esto? Porque, pues, ¿sí me entienden? O sea, porque yo no soy del pueblo, pues yo no nací allá, yo soy de Medellín, pero me radiqué aquí, llevo más de 2 años. Entonces el secretario de gobierno me decía que, o sea, decía que porque yo quería hacer eso si no era el municipio. Entonces yo me encontraba como un montón de resistencias entre esa administración de la alcaldía. Y entonces, ahorita con lo que habla el compañero, pues recapitulando sobre la politiquería, y aquí pensando como en ese contexto en que esa política tradicional de la teja y el tamal. O sea, por ejemplo, en Gómez Plata es una población de más o menos 12.000 habitantes, apenas hay 3 listas, una independiente que es la de nosotros, que consta de 3 personas, y otra del Partido Liberal y del Conservador. Entonces, ahí nos damos que también hay como un bajo interés como en la población juvenil en estos temas. Y claro que pues con las protestas sociales se ha incrementado, ¿cierto? O sea, uno ve como, justo como en las redes sociales, como que cambia el panorama, como que ya pasa como de cierto tipo de contenido que publica la gente a algo más complejo, algo que ya como la realidad del país. Entonces yo creería que es muy importante uno conocer como el trasfondo de esos procesos, porque es muy fácil usted ir a la sede de un partido pues tradicional y decir que quiere pues ser parte de una lista a nombre de ese partido, y ellos le ayudan a hacer el plan de desarrollo, el plan que va a manejar en ese tiempo, o sea, como una facilidad. Entonces es como el caso particular de nosotros en comparación con otros chicos que eso les hacían el plan así como, o sea, yo veía que contratan a esta gente ahí ya como muy por debajo de lo legal, ¿cierto? Uno los veía como muy reunidos explícitamente en eso. Entonces uno ve, si es solo en eso, entonces para nadie es un secreto pues que la política se maneja aquí muy curiosamente, entre esa compra de votos, esa venta. Entonces sí es muy peligroso
que no se como que logre ese control o esa introspección de lo que se quiere. Y esto sea como utilizado como con esos fines oscuros de la política tradicional. Y no, y es muy particular el caso ese porque, o sea, a mí me pusieron un problema impresionante. Yo estoy más o menos como una semana bregando a que, pues, porque yo tenía la salud en Medellín y entonces me decían que no, es que usted no tiene nada que hacer acá, usted no es de acá, si los pelados de aquí no se interesan, usted por qué se va a interesar por esto, ¿no? Eso diciéndome el secretario del gobierno. Entonces uno ahí se da cuenta que eso tiene mucho poder, ¿cierto? Que hay que saberlo como, hay que saberse cómo dar cuenta de eso y cómo utilizarlo para ese bien. Y no, esa es la experiencia de Gómez Plata. Eso era lo que tenía como para compartirles. Listo, William, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, alguien que no haya intervenido, Camila, Edwin, Estefanía, Laura, María José, Manuela. Listo, Laura, Camila, dale. Bueno, pues como escuchándolos hablar, quisiera hacer como una reflexión y es respecto pues en torno a lo que se ha conversado en este rato y creo que la ruptura pues al sistema y a esos partidos tradicionales se hacen justamente desde estas prácticas alternativas o desde estas propuestas alternativas. Entonces creo que pues es muy interesante, muy importante también conocer como estas apuestas que se tienen desde los otros municipios, porque siento que de una u otra manera pues también como que ayuda a fortalecer los procesos que se van dando y creo que también es como una oportunidad para hacer esa pedagogía a las juventudes que en algún momento, no voy a generalizar y decir que todas, pero sí algunas se muestran apáticas frente a esa participación política y social y digamos que creo que el CMJ es como la oportunidad para enseñar y para hacer esa pedagogía. Listo, Laura, muchísimas gracias. Estefanía de pronto quiere intervenir también. Sí, Jay. Hola, buenas noches. Yo soy Estefa, soy de acá del Carmen de Iboral, hago parte del colectivo. Y era más como para dar mi opinión, que me parece muy bacano que el colectivo retome nuevamente estas tertulias para empezar como a integrar de nuevo todos estos jóvenes, como hoy que tuvimos participación de jóvenes de Alejandría, de La Ceja, de Gómez Plata, que dieron como su opinión acerca del Consejo Municipal de Juventud y que empecemos nuevamente como de apropiarnos de estos espacios que nos está como brindando la alcaldía de los consejos y empezar como ese proceso de participación política, que los jóvenes empiecen como a integrar de nuevo. Y ya, eso era, muchas gracias. Listo, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, de pronto María José, Manuela, Valentina. Hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Quería cerrar también como con un cuestionamiento, hay una duda, una inquietud que me surge de todo lo que he escuchado de los compañeros y las compañeras y de los diferentes municipios, y es que sí me deja pensando qué tan alejados están estos proyectos de estos intereses políticos tradicionales de los que veníamos hablando, porque si bien se sabe que venimos también de un despertar en que los jóvenes están cuestionando estos sistemas de poder hegemónicos, ¿qué tan cierta es la intención de oírnos y de construir con nosotros? ¿O será más bien una cuestión de controlarnos y ponernos pañitos húmedos? Pues no sé, eso como que me queda ahí sonando. Y ya. Listo, Camila, perfecto. Sí, yo creo que ese tipo de reflexiones son importantes. Es importante también identificar que hay muchos movimientos políticos, digámoslo de una manera general, de una manera genérica, principalmente partidos, ¿cierto? Aunque no son los únicos, que tienden a hacer este tipo de participaciones con el fin, por ejemplo, de tratar de darle como esa especie de contrapeso a esas propuestas alternativas. Es decir, realmente no hay una propuesta de base, sino que simplemente toman a unos cuantos chicos que de pronto encuentran por ahí desubicados, los ponen y con la intención de figurar y que de cierta manera
se vean como un escenario de participación, pero sin una propuesta clara, ni una lectura clara del territorio y del contexto juvenil en el municipio, los ponen con el fin de dar como ese contrapeso y como que de cierta manera desviar un poco la mirada sobre otros movimientos alternativos, que creo que es lo que está pasando aquí en el Carmen. Aquí en el Carmen hay ciertos sectores que lo que buscan es desviar la atención y con ese fin tratar de disminuir un poco esa fuerza alternativa que tiende a ser muy partícipe de estos espacios. Entonces, sí, creo que es algo que es generalizado por lo que decís vos, Camila. Bueno, compas, ¿alguien más? Valentina, dale, Valentina. Hola, sí, buenas noches para todos. Primero agradecer pues por permitirnos participar en este espacio. Apenas pues me entero del colectivo. Entonces un primer acercamiento muy interesante de cómo también se postulan con otros colectivos de la región. Así que bueno, agradecer pues por brindarnos como ese conocimiento. Y te quería preguntar algo, Jason, que ya pues es súper fuera de contexto, sino que es que me interesaría como poder tener un espacio contigo para poder dialogar sobre algo en particular, junto con mi compañera Manuela Grisales, que está por acá también conectada. No sé si es posible apenas termine la tertulia o si podría ser posible algún otro día. Sí, claro que sí, Valentina, no hay ningún inconveniente. Podemos tener ahí el contacto. Listo. Sergio nos dice que es importante insistir en la necesidad de construir agendas comunes de carácter regional. Sí, yo también pienso igual. Hay que seguir juntándonos en este tipo de espacios, seguir construyéndonos, identificar también como esos movimientos alternativos que se van gestando en el territorio y que nos permiten fortalecer también procesos en otros territorios, ¿cierto? En otras partes donde de cierta manera haya esa necesidad de ese impulso, de esa fortaleza para generar escenarios de resistencia y escenarios populares realmente de una participación común y plural. Bueno, no sé si alguien más quiera dar una última percepción, algún último comentario antes de cerrar esta charla, esta tertulia tan enriquecedora. Jason, una cosita, no, es que no sé cómo llamarlo, cuestionamiento, observación o no sé, o algo adicional, se puede quedar como algo para la posteridad o conclusión. Es que, pues escuchando al compañero William del Nordeste, pues llama mucho la atención en temas de una especie de cuestión de como que qué tanto juega el temor, ¿cierto? ¿Qué tanto juega el temor de la anterior violencia, pues, digamos, 90s y de los jóvenes que en este momento pues pudieron haber pasado por esa, sobre todo la violencia paramilitar? ¿Qué tanto juega eso, ese temor para conformar esas listas de CMJ, o qué tanto juega ese temor para motivar o desmotivar la participación? Pues me queda como ese cuestionamiento, porque pues eso es algo que se ve en muchos espacios, y como el Nordeste fue una zona también de Antioquia tan golpeada por el paramilitarismo, así como el Oriente, pues me queda esa, no sé pues cómo formularla, y podríamos entre todos, pero que puede ir por ese lado, ¿cierto? ¿Qué tanto juega el temor de la violencia para esta participación? William, adelante. No, pues yo quisiera como agregar algo ahí breve en cuanto a lo que dice Hernán. Y pues Gómez Plata tiene la particularidad pues que aquí nació pues el papá de Iván Duque. En el parque hay una estatua de Iván Duque, pues del papá. O sea, este pueblo sí fue muy estigmatizado pues en ese tiempo de los 2000, toda esa parte aquí de Porce. Y uno se da cuenta, hay un antes y un después de las manifestaciones de este año. Por ejemplo, los movimientos sociales, aquí solo hay un colectivo que se llama Colectivo Remolachas, que es de unas chicas, y también lo estigmatizan mucho desde la administración. Y entonces, después de las protestas del país, uno ve un cambio aquí en la gente. Uno ve que la juventud ya está como despierta, uno ve que ya pasan de estar publicando cosas un poco alejadas de la situación del país en sus redes sociales a cosas más complejas del ámbito político del país. Entonces uno se da cuenta que esto sí sirve, y uno
y uno como que se alegra. Y entonces uno lo ve de la forma como de uno aportar en algo. O sea, mucha gente me dice, no, usted no nació aquí, usted no es de acá, usted por qué se mete a esto, ¿cierto? Pero yo creería que uno impulsar a los demás para que hagan esto. Y como decía ahorita Jason, que cogen unos jóvenes, los partidos tradicionales, ahí les dicen que venga, denme su autorización para que esté en esta lista y ya. Entonces, bueno, ¿qué plan de desarrollo va a hacer pues en estos 4 años de CMJ? Y ahí se los hacen ahí como por encimita. Entonces sí, es como ese contrapeso, es algo complejo y pues me alegra que en el municipio se haga ese cambio, ese antes y después. Y no, eso era lo que tenía por decir. Listo, William, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que vamos cerrando por ahí por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se lograron conectar a la reunión, los que pudieron estar hasta el final. Sé que de pronto ya por la hora y también como por esa desconexión que tuvimos, por ese boicot muy inoportuno, de pronto se suspendió un poco la charla, pero la idea era como que nos viéramos, nos encontráramos, que nos escucháramos, que viéramos como los sentires en cuanto a este proceso que creo que es importante, que creo que de cierta manera constituye las bases también para la construcción de unos territorios mucho más críticos y unos escenarios de política mucho más participativa, mucho más plural, mucho más popular y mucho más diferente a la que hemos tenido casi durante toda la historia de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias a todos. Una feliz noche, que estén muy bien.